Bueno, va a ser, como decimos, la imprenta de Gutenberg la que va a revolucionar de una forma asombrosa toda la producción cultural desde el siglo XV en adelante, y Europa misma se va, digamos, cuando se inventa algo, se expande como un reguero de pólvora. Va a ser Venecia la capital de la editorial de Europa, ¿no? Con muchas imprentas, con producción de muchos libros, y de hecho esto va a hacer que la lectura, antes leían unos pocos, antes eran unos pocos quienes podían acceder a cuestiones vinculadas a leer y demás, se va a popularizar de una forma increíble, con muchísimos pensadores y muchas. Bueno, la imprenta de Gutenberg en 1450, como decimos, fue un invento bisagra, ¿no? Un invento que dio luz a una producción cultural como nunca antes había existido, ¿no? Y se propagó como un reguero de pólvora por toda Europa. De hecho, Venecia fue como la capital de la editorial en ese momento. Y si bien había gente que en ese momento sabía leer, imagínense, a partir de la imprenta cambió rotundamente, se multiplicó de una forma increíble la cantidad de personas que podían leer un texto y demás. ¿Y cómo habrá favorecido al arte, a las corrientes artísticas, a los pensadores de los siglos posteriores, los siglos XVII, XVIII y XIX, el invento de la imprenta? Bueno, de una forma también muy destacada, ¿no? Gutenberg decía: tengo a mis 26 soldados de plomo, haciendo alusión a cada una de las letras que conforman el alfabeto, que él las colocaba de una forma invertida, un proceso que ustedes imaginan cómo es, ¿no? Colocarlas de una forma invertida, pintarlas con tinta para luego colocar una lámina y una a una, prensándolas, ir sacando cada una de las copias. Esa era la imprenta original de Gutenberg, que bueno, después fue tomando otras formas, ¿no? Ya en el siglo XIX ya se la pensaba como las artes gráficas, como por ejemplo la litografía, ¿no? Que separaba el agua y el aceite y hacía una producción ya distinta y más avanzada. Después, a comienzos del siglo XX, la impresión offset, ¿no? A través de chapas, que hoy en día, cuando vemos gran cantidad de volantes o gran cantidad de impresiones, tenemos que pensar en el método de impresión offset, ¿no? Que separa por colores cada una de las chapas con las que imprime un color a la vez. La mezcla de todos esos colores arma con una precisión increíble cada una de las producciones de estas artes gráficas, ¿no? Para después, más cerca de nosotros, ya a fines del siglo XX, como la digitalización de todos esos procesos hizo que sea mucho más expansiva esta ola de impresión, con la calidad de portadas, con la cantidad de libros, de revistas a los cuales tenemos acceso. Bueno, esto de alguna forma, ¿no? Hizo que se democratizara el saber y también que se produjeran una cantidad de oficios que antes no existían, ¿no? Desde quienes estaban en las máquinas hasta los autores, los correctores, los diagramadores, los diseñadores, los dibujantes, toda una serie de oficios que salieron a través que fueron hijos de alguna forma de Gutenberg y del invento de la imprenta. Así que, bueno, hasta ahí todo lo que tiene que ver con los libros y todo este proceso que duró nada más y nada menos que unos 500 años. En cuanto al desarrollo de los periódicos, de los diarios, también los tenemos vinculados al siglo XV, al comienzo de la imprenta. Un incipiente intento, ¿no? de periódico. Pero más cercanos a nosotros, ya en el siglo XIX, los vamos a ver con las características actuales, por el desarrollo del correo, el desarrollo del telégrafo y el desarrollo del ferrocarril. Esto hizo que en el siglo XIX se pudiera llevar la información a centros alejados de las grandes ciudades, ¿no? Para informar sobre todo a quienes, a los sectores medios, a los sectores profesionales, a los sectores comerciantes que empezaban a tener, necesidad de un bien que antes no existía, que era el bien de la información, ¿no? Esto hizo de alguna forma que se propague el negocio económico, ¿no? Vinculado a los periódicos. Tuvo también que ver con el capitalismo moderno, ¿no? La concentración de mucha gente en las urbes. También tuvo que ver con una ley muy importante en Argentina. Doy el ejemplo de Argentina, pero seguramente se replica en todo el mundo, como es la ley 1420 de fines del
XIX, una ley sancionada en el primer gobierno de Roca, pero por el impulso de Domingo Faustino Sarmiento, que obligaba a que todos los niños tenían que tener el colegio primario hecho. Por ende, todos los niños tenían que saber leer y escribir. Entonces, antes los chicos no iban al colegio, algunos pocos iban al colegio, pero después de esa ley fue obligatorio. ¿Y esto qué hizo? Que hubiese un público mucho más necesitado de leer, mucho más necesitado de noticias, mucho más necesitado de historias. Entonces eso hizo que hubiese un terreno fértil para toda la industria gráfica y toda la industria vinculada a los periódicos. Desde ya que los periódicos tenían mucho que ver con la democracia y con ir contra los antiguos regímenes totalitarios, ¿no? Y siempre han sido monitoreados de alguna forma por las clases dominantes, ¿no? En 1872 creo que es que se funda, revisen ese dato, me estoy tratando de acordar, se funda el diario La Nación, ¿no? 1872. Y en su primera edición, Bartolomé Mitre, quien fue su fundador, dijo: nosotros vamos a hacer una tribuna de doctrina para la sociedad. O sea, vamos a estar monitoreando todo lo que pasa en la sociedad para poder criticar y para poder de alguna forma enderezarlo por el bien de nuestro país. Entonces, tengamos en cuenta esto, que los periódicos los elaboraron las clases dominantes para organizar la sociedad según su visión. Y bueno, vinculado al desarrollo de los periódicos también tenemos que poner la fotografía, que rápidamente se hizo eco de esta nueva forma de comunicar, y todas las notas necesitaron de tener una fotografía consigo. Después también vemos el mundo de las historietas, no sé, que ustedes quizás ya las vieron en libros y demás, pero todas las historietas, no sé, Mafalda, El Eternauta y demás, arrancaron en periódicos, como tiras diarias, ¿no? Y bueno, también podríamos hablar, pero esto ya sería una clase para cada una de estas instancias, ¿no? Los diarios sensacionalistas, ¿no? A comienzos del siglo XX podemos recordar el diario Crítica de Natalio Botana, más acá en el tiempo el diario Crónica, que aún sigue, con Héctor Ricardo García a la cabeza, ¿no? Cómo el mundo de las emociones se hacía presente a través de los periódicos. Esto con respecto a los diarios. Bueno, con respecto a la fotografía, tenemos un video armado directamente vinculado a este desarrollo técnico de la fotografía, así que no vamos a extendernos por aquí. Pero sí vamos a hablar de la cultura del kiosco, ¿no? Que todavía se lo suele ver de color naranja en algunas paradas de colectivo y demás, pero que hoy no tienen tanta relevancia, lamentablemente, porque bueno, sabemos que el mundo de Internet y las redes y demás ha consumido otras cuestiones culturales que han sido muy importantes, ¿no? Y sobre todo el desarrollo del siglo XX. Muy vinculado también a la alfabetización, como les decía, ¿no? Que mucha gente ya sabía leer y necesitaba libros, revistas, historietas, necesitaba consumirlos. Pensemos que la televisión y la radio y demás han tenido un desarrollo muy lento, han sido muy lentas y no eran tan atractivas en ese entonces. Entonces, durante el siglo XX uno buscaba, era una pasión esperar la revista semanal que cada uno tenía, ¿no? Producto de la modernización y la necesidad de los saberes, de saber más. Había revistas deportivas, ¿no? Como la revista Goles, la revista El Gráfico, que era un suceso recibir la revista y ver qué es lo que pasaba. Una revista muy importante que tenía que ver con todos los quehaceres de una casa y la construcción y demás, era la revista Hogar. Había revistas para niños, ¿no? Estaba la revista Anteojito y la revista Villiquen, Pregunten en su casa, que se deben acordar, estamos hablando de no hace mucho tiempo. Revistas femeninas, vinculadas directamente a la mujer. Revistas de investigación, como por ejemplo la revista Muy Interesante, que aún se la puede ver en los diarios. Pero bueno, es importante esto, que pensemos en el desarrollo cultural que tuvo la revista en todo el siglo XX. Ahora, con respecto a la radio, vamos a hablar de la radio, el soporte, digamos, el soporte más importante del siglo XX, ¿no? Que su surgimiento tuvo que ver con una mezcla de ingenio, una mezcla también que mucho trabajo y mucha osadía por quienes fueron los pioneros de este invento, ¿no? Pensemos en un principio, estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿no?
las ondas electromagnéticas, voy a poner acá el siglo, así no nos confundimos, el descubrimiento de las ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Un italiano muy importante, recuérdenlo, Guillermo Marconi, que fue quien pudo condensar los inventos de la época que andaban dando vueltas para producir este nuevo fenómeno. Entre ellos el alemán Hertz, que de alguna forma lo homenajearon poniéndole sus apellidos a las ondas, los megahertz, ¿no? Que descubrió las ondas electromagnéticas. Un ruso, Popov, que trabajó sobre las antenas radioeléctricas, y un escocés, Maxwell, que trabajaba sobre los campos electromagnéticos. Bueno, con todos estos inventos, Guillermo Marconi, en un principio, última década del siglo XIX, pudo hacer que un timbre sin necesidad de cables toque de un lado a otro lado de su casa, pudo hacer que entre dos haya una comunicación también inalámbrica entre dos ciudades de Inglaterra, separadas algo así por 9 millas. 9 millas yo creo que serán algo así unos 15 kilómetros de distancia. También pudo conectar en esos mismos años la isla de Córcega con el continente, ¿no? Unos cuantos kilómetros, la isla de Córcega y Cerdeña, ¿no? Dos islas que están en el Mediterráneo, las pudo conectar, para que en 1901, miren qué rápido, ¿no? Desde que hizo sonar el timbre, en 1901 pueda contactar a Europa con la isla de Terranova, ya en América. Increíble este procedimiento de Guillermo Marconi, hay que tenerlo bien en cuenta. Y estos desarrollos eran más que nada en ese tiempo para los conflictos bélicos. Pensemos que en 1914 va a venir la Primera Guerra Mundial, ya con el protagonismo de todos estos inventos de Guillermo Marconi para conectar trincheras con trincheras y demás. Y para todo lo que tiene que ver con el transporte marítimo, ¿no? ¿Recuerdan la película Titanic? Cómo se hacían a través de la clave Morse, se pasaban información entre los barcos y demás de una forma inalámbrica. Era algo también muy, muy loco, ¿no? Entonces, bueno, los conflictos bélicos y el comercio marítimo, la navegación, iban a ser quienes iban a capitalizar en primera instancia los inventos de Guillermo Marconi. Pero bueno, estos inventos también fueron los que dieron a luz justamente a la radio que conocemos hoy en día. Y nosotros los argentinos tenemos la suerte de tener el privilegio de poder contar con un grupo de personas que hacia 1920, con el médico Enrique Susini a la cabeza, a quienes se los llamaba los locos de la azotea, que estaban, apasionados por todo este mundo de las ondas y la transmisión de comunicación sin cables y demás. Y en agosto de 1920, en la terraza del Teatro Coliseo, que hoy en día lo pueden ver, está en la calle Marcelo T. Alvear, entre Libertad y Cerrito, ahí cerquita de la 9 de julio, fueron quienes transmitieron la ópera Parsifal a unos 20 radioescuchas que podía haber en Buenos Aires. Entonces, bueno, tenemos el honor de poder decir que hemos sido quienes proyectamos la primera transmisión de radio en todo el mundo. Quizás hay quienes compiten con esto porque había muchos que estaban incursionando en esta nueva tecnología, ¿no? Pero bueno, esto es algo que ustedes pueden buscar en internet y se lo pueden escuchar hoy en día como ha sido esta primera transmisión. Y bueno, ¿qué pasó de 1920 en adelante? Bueno, la radio fue el centro de los hogares durante muchas décadas, ¿no? Quizás nosotros llegamos a ver a la televisión como el centro de las familias durante mucho tiempo, pero sin embargo la radio, los teleteatros, las informaciones, las transmisiones de los mundiales, las peleas de boxeo, todo el mundo se agrupaba cerca de la radio y miraban la radio y todo el mundo de fantasía que traía consigo la radio, ¿no? Bueno, es muy interesante recordarlo, también los invito a que hablen con su familia sobre el protagonismo, ¿no? Las radios portátiles después, con el protagonismo de este medio en esas décadas del siglo XX. Bueno, en los años 60 se dividieron las frecuencias, la AM y la FM, la frecuencia modulada y la amplitud modulada, algo así era la diferencia, donde hubo alguna especie de consenso, ¿no? En la FM era estéreo, y de alguna forma la música y las noticias se transmitía por FM. En tanto, los programas de radio, donde más interlocutores y demás, eran propios de la AM. Hoy en día están quizás
mucho más entremezclados. Pero bueno, este es el punteo de la creación de la radio. Bueno, con respecto a la música grabada, ya estamos en las últimas partes, ¿no? La música grabada. Tenemos que pensar primero en Thomas Edison, que lo tenemos muy relacionado siempre con el invento de la lamparita incandescente, ¿no? La lamparita la inventó el norteamericano Thomas Edison. Bueno, él mismo ha sido quien en 1877 inventó el fonógrafo, la posibilidad de capturar y reproducir el sonido, ¿no? Un cilindro con cierto relieve, ese relieve era digamos, interpretado por una especie de púa y demás, y que hacía que por un cilindro salga la voz. Años después, Emil Berliner, un norteamericano también, fue quien llevó ese cilindro a un disco de goma o algo así, un disco de un material, de un plástico duro, exactamente, eso es mejor. Esos son los famosos discos de vinilo, ¿no? Que fueron también protagonistas durante mucho tiempo, sobre todo en el siglo XX. En 1960, más o menos en la década del 60, va a ser la empresa Philips quien inventa el cassette, ¿no? Una cinta que tenía la posibilidad de transmitir música y a su vez grabar música encima. Eso es lo que, de alguna forma, cada invento va sustituyendo al anterior, lo va aniquilando al anterior. Luego va a venir el CD, ya más en la década de 1990, después el DVD, el Blu-ray y el MP3 para llegar a los dispositivos que conocemos actualmente a través de los auriculares y demás, el celular, con los que podemos capturar música, capturar audio y reproducirlo. Bueno, el último que vamos a ver va a ser el surgimiento del cine. ¿Qué décadas importantes las de fines del siglo XIX? También vinculado al surgimiento del cine. Ven como todos los inventos de alguna forma como que a la vez van saliendo, ¿no? Van como todos juntos por diferentes ramas y demás, se van contagiando unos a otros, ¿no? Y a quienes tenemos como protagonistas, a dos franceses, los hermanos Lumière. Pueden ver en internet también salidas de la fábrica, llegada al tren, dejaban la cámara fija y capturaban a la gente saliendo de una fábrica, creo que en Lyon, en Francia, la llegada del tren, cómo llega un tren y demás. Es interesante de estas películas detenerse y ver los detalles, ¿no? La gente ya sabía que había algo en la cámara, pero la asociaban a las cámaras de fotografía. Entonces, quienes detectaban la cámara se quedaban quietos, esperando que el fotógrafo haga su trabajo, cuando en realidad no era un fotógrafo ya, era un camarógrafo, era quien los podía retratar moviéndose y demás. Bueno, también muy rápidamente, se dieron cuenta del potencial que había detrás de este invento y la industria salió con todo para capturarlo y para hacerlo arte y negocio en mismas proporciones. Los invito a que vean a Méliès, Georges Méliès, también otro francés. Hay una película muy linda que la van a ver y se van a asombrar, que se llama Viaje a la Luna, que es de 1901, donde vemos todas las técnicas de los hermanos Lumière ya llevadas a la ficción, ¿no? Los hermanos Lumière eran de alguna forma como documentalistas de cómo era la realidad. Bueno, Méliès va a ser el primero que lo va a transformar en una ficción. También los invito a que vean a Buster Keaton, ¿no? La posibilidad de que un acróbata, un payaso, haga juegos visuales y demás y pueda hacer una serie de efectos increíbles que se van a asombrar cuando los vean, Buster Keaton, que son también el preludio de Chaplin. Charles Chaplin fue tan famoso que de alguna manera opacó a Buster Keaton, pero no deja de ser importante como para verlo, los trucos y demás son realmente increíbles. El auge de este arte, las primeras décadas del siglo XX, pensemos que quizás los cines se estaban armando, era algo así como un camioncito que iba pueblo por pueblo, desplegaba una pantalla, cobraba una entrada y pasaba las cintas de cine, en su comienzo mudas, ¿no? Como todas estas que estamos viendo, con alguna referencia de texto y nada más. Muy vinculado al logro de las 8 horas de trabajo, la gente entonces tenía algún ratito de ocio, y también muy asociado a la salida, ¿no? La salida de amigos, la salida de novias, la salida de pareja y demás, estaba muy vinculado al cine. Ir al cine vinculaba también una salida, digamos, que llevaba a otras cuestiones, como ir a comer, ir al centro, las luces de la ciudad,
todo eso tenía que ver con el cine y era muy, muy atractivo. Diferentes tipos de géneros, de alguna forma, se podían vislumbrar en el siglo XX, como el género del cine de investigación, el cine crítico, el cine de ficción. Bueno, todo lo que había dando vuelta y lo que está dando vuelta, de alguna forma fue absorbido por Hollywood. Hollywood fue la gran industria que transformó el cine en un entretenimiento exclusivo, con películas también, así como las revistas dividían a la sociedad por los diferentes intereses que había, también el cine tenía sus películas de amor, sus películas de terror, sus películas de suspenso, sus películas, bueno, como hoy en día están. Y de alguna forma lo va tiñendo y lo va dosificando todo en relación a los intereses de su industria, ¿no? Entonces uno, si quiere viajar a Europa o quiere ver un poco de Europa, si lo ve a través de una película, lo va a ver tamizado por las ideas de Hollywood y los conceptos de Hollywood y también un poco de industria cultural, como vimos anteriormente. Bueno, este es el breve desarrollo del cine. Gracias.